El último sábado del tiempo pascual, hoy 30 de mayo, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Fernando Rey. Hay momentos en la vida donde uno hace balance, sobre todo en este tiempo. Seguro que muchos de vosotros que os dedicáis a un negocio familiar o que tenéis alguna pequeña empresa, o bien que os veis sumidos en un ERTE o en un ERE, pues seguro que habéis hecho más de una vez balance muchas veces humanamente, de los ingresos, del haber que podemos tener en esos ahorros que se han visto mermados en este tiempo de crisis. Pero hay también momentos en la vida donde uno hace balance más profundo de la propia existencia. Seguro que los que vivís la vida matrimonial, la vocación al matrimonio, o los que cumplís años, pues llega un momento donde uno hace balance en fechas señaladas. Y algo por el estilo pues se me suscita a mí también en esta mañana. Hace 11 años, tal día como hoy, pues tomaba posesión como párroco de esa parroquia que yo no conocía y donde el Señor me enviaba. Y el Señor me enviaba ahí, a ese pequeño terreno de Ciudad Jardín, a una parroquia desconocida para mí, y uno pues también, con memoria agradecida, un día como hoy, hace balance. Hace balance de los aciertos, de los errores, de la energía invertida, de las cosas malas que seguro que inconscientemente ha llevado a cabo, y también de los aciertos y de las cosas buenas, de las personas que Dios te ha puesto para enriquecerte en tu itinerario y de las personas a las que tú le has ayudado, sobre todo a amar más sinceramente a Dios. De los niños que han ido haciendo la primera comunión, de los enfermos que ya pues han cruzado ese umbral y nos esperan e interceden por nosotros desde la eternidad, de tanto y tantos acontecimientos. Por eso, acabando casi el tiempo pascual, hoy sábado yo te invito también a que hagas balance, de tu vida, pero sobre todo de esta cuaresma tan sui generis que el Señor nos ha permitido vivir, y también de esta Pascua. ¿Qué ha supuesto para mí este tiempo pascual, donde casi confinado el Señor me ha invitado a impetrar y a pedir el don del Espíritu, pero también a reconocerlo de una manera completamente diferente, celebrando quizás la Eucaristía desde la distancia telemática por los medios de comunicación, o intensificando también mis ratos de oración por medio de los medios digitales? Hoy quiero traer a la memoria, en este sábado último de Pascua y también último sábado del mes de mayo, una anécdota que nos contaba el director espiritual del seminario en mi época. Dice que un día apareció en el seminario un obispo recién ordenado obispo de un país latinoamericano. Cada año el Papa convoca a los obispos de reciente elección para que durante una semana en Roma pues poderle dar como una especie de mini cursillo de capacitación. Bueno, fuera de broma, es precisamente una realidad que anualmente esos obispos nobles pues se van juntando en Roma, van conociendo los distintos dicasterios, el funcionamiento de la curia romana, van también, pues manteniendo encuentros de formación. Pues bien, aquel obispo había venido por primera vez a Europa, había estado en Roma, y antes de volver a su país, pues había decidido visitar algunos lugares emblemáticos, como son Fátima, como son Lourdes, y por arte de providencia apareció en el seminario de Córdoba. Aquel obispo presidió la Eucaristía y después de la cena, en una de esas tertulias que se suelen tener de manera distendida, pues iba con los seminaristas y formadores intercambiando sus opiniones, su parecer, su vida, en el fondo compartiendo su vida de fe. Estando en esa tertulia, el director espiritual observó que aquel obispo recién ordenado tenía entre sus manos pues un rosario que iba acariciando, y aunque no lo rezaba,
Era como si el rosario se hubiera convertido en parte de su atuendo. En su mano siempre el rosario. Y le preguntó: veo que es usted una persona devota de la Santísima Virgen. Lleva el rosario constantemente en la mano. ¿Por qué? Y aquel obispo dijo: me acaba de suceder en mi vida algo inusual. He tenido la fortuna de estar en Lourdes. Seguro que muchos de vosotros habéis podido visitar aquel paraje de Paray-le-Monial, aquel paraje de la gruta de Massabielle, en Lourdes, donde la Virgen se le aparece a Santa Bernardette Soubirous, donde se encuentran aquellas piscinas para los enfermos a la orilla del río Gave. Pues bien, aquel obispo había podido ir a Lourdes y en la procesión de enfermos, pues viendo que él era obispo, le habían pedido que él cogiera la custodia con el Santísimo y que fuera bendiciendo a los enfermos. Aquel obispo había cogido al Señor en la custodia entre sus manos y habían emprendido pues esa procesión sacramental donde los enfermos estaban dispuestos en una fila, algunos en sus sillas de ruedas, otros en sus camillas, e iba pasando el sacerdote bendiciendo a cada uno de los obispos, a cada uno de los enfermos. Al llegar a un enfermo, custodia en mano, el obispo bendijo a aquel enfermo que estaba postrado en una camilla y se dispuso a continuar con el siguiente. Pero antes de bendecir al siguiente enfermo, escuchó de labios de aquel enfermo postrado que había bendecido: le voy a decir a tu madre que no me has querido curar. El obispo, al oír en perfecto castellano aquella afirmación, aquella oración, en el fondo, pues aquella queja que aquel enfermo manifestaba no al obispo, sino a Jesús sacramentado, que iba en la custodia bendiciendo, se paró. Le voy a decir a tu madre. Aquel enfermo se dirigía a Jesús: y le voy a decir que no me has querido curar. Dice el obispo que aquel enfermo postrado en la camilla se sentó, echó los pies al suelo y empezó a andar. Nunca había visto un milagro en directo, un milagro atestiguado. Y él dice: la fe de aquel hombre, a Jesús sacramentado. Ahí está el Hijo de María, una persona divina que ha querido quedarse en algo tan sencillo como es el pan consagrado. Ahí está el Hijo de María. Y como buen devoto de María, aquel enfermo sabía que a Jesús se le llega por María y que Jesús no le niega nada a los brazos de su madre. Quizás por eso, por intercesión de María, quizás porque se vio forzado por su madre, Jesús accedió a curar a aquel paralítico, aquel hombre que se veía incapacitado para andar, en su dolencia, en su enfermedad. Por eso aquel obispo no se separaba del rosario, porque había descubierto el arma más poderosa para arrancar del cielo milagro. Le voy a decir a tu madre que no me has querido curar. Pues también yo hoy, Señor, le voy a decir a tu madre todas esas gracias que necesito para caminar en mi vida, para no sentirme postrado, para que no se trunque en mí tu obra, tu querer. Hoy en la lectura del Evangelio, en este sábado 30 de mayo, vemos cómo San Juan nos narra ese final de su capítulo 21 del Evangelio. Después de que Pedro confesara por 3 veces que quería querer al Señor con su debilidad, con su pobreza, Pedro se vuelve y ve que Juan le sigue a distancia.
Es el mismo discípulo que se había recostado sobre el pecho del Señor. Y por eso Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? A mí me has dicho que te siga, pero ¿y este discípulo que ha sabido reconocerte desde la distancia y ha sabido identificarte? ¿Y este qué? Y Jesús le responde: si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. A veces a nosotros en la vida nos sucede como a Pedro. Vivimos mirando con una mirada lateral a aquellos que nos acompañan y nos olvidamos de que tenemos que seguir al Señor personalmente. Dios tiene un designio, un proyecto para cada uno de nosotros. Y no nos debe de importar pues la suerte o la vocación para la que Dios elige a los demás, sino centrarnos en la nuestra. Hoy, sábado, céntrate. Tú, sí, tú que ahora sabes lo que significa ser frágil, débil. Tú sígueme. Tú sígueme con tu fuerza. Tú sígueme con tus capacidades. No te compares con los demás. No tengas reticencia a ser generoso porque los demás sean tacaños. Tú sígueme. Hoy consideramos ese don de piedad. Ese sexto don del Espíritu Santo que nos hace en lo profundo de nuestro corazón vernos liberados de la dureza y que nos abre a la ternura para con Dios. El don de piedad nos hace vivir religiosamente. La palabra religión significa religado, unido, dependiente. Y el don de piedad acrecienta en nosotros vivir unidos, dependientes, sostenidos de la providencia de Dios, con una ternura filial, con un afecto filial, considerando a Dios Padre, mi Padre, pero también con un sentimiento de fraternidad. Soy hijo de Dios y camino con hermano. Este don de piedad se ve sobre todo en esa actitud, ¿no?, que en la vida de oración manifestamos, pero que nos lleva también pues a reconocer la propia pobreza existencial. Somos muy pobres, del vacío que dejan en nosotros las cosas de este mundo, que quizás nos llenan momentáneamente, pero que luego nos crean desazón, nos crean vacío y suscitan en nosotros la necesidad de recurrir a Dios, de vivir dependientes, unidos, cogidos a ese hilo que nos conecta al cielo, suscitando, pues mira, una vida de profunda confianza para con Dios, que nos haga llamarlo Abba, Padre. Esa ternura filial se manifiesta también como una auténtica apertura fraterna hacia el próximo, hacia el resto de los hombres, mirando no con una mirada adversa, sino con una mirada de fraternidad. Aquel que camina a mi lado, aquel que me sale al encuentro, es también un hijo de Dios. Por eso el don de piedad elimina de nuestro corazón aquellos focos de tensión, de división, como son la amargura, la cólera, el rencor, la impaciencia, y suscita profundos sentimientos de comprensión, de tolerancia, de perdón. Hoy le decimos al Señor: le voy a decir a tu madre, y acudimos a ella, a María, muy consciente de que el Señor no le puede negar nada a su Santísima Madre. Y le voy a decir a tu madre aquello pues por lo que necesito pedir perdón por mis errores, pero también esa gracia que necesito para mi día a día.
para seguirte a ti, personalmente, a ti. María, igual que en Caná obraste el primer milagro arrancándolo de las manos de tu hijo, aunque yo no sea consciente, alcánzame esa gracia, esos milagros que necesito pues para seguir al Señor, y suscita en mí ese don de piedad que me haga vivir unido a Dios, dependiente de Dios, pero también mirando a mi prójimo con mirada fraterna. Que así sea.